Muy bien, ahora sí quiero entrar en materia con el tema del día de hoy. Quiero que por favor si me pueden apoyar buscando en sus Biblias Génesis capítulo 2. Vamos a leer el versículo 9 y los versículos 16 y 17. Génesis capítulo 2. Para los que no lo saben, Génesis es el primer libro de la Biblia. Fácil de encontrar. Bien, dice la palabra de Dios así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay una cosa muy importante, yo quiero que, o Dios me ha llamado a hablar un poco doctrinalmente en este mes de junio. No sé por qué, si logro averiguar por qué Dios me muestra esto, les informo, ¿vale? Pero quiero que entendamos un poco doctrinalmente por qué nosotros hacemos lo que hacemos y por qué nosotros creemos lo que creemos, ¿vale? Y quiero empezar por esto porque es un tema que ha llevado a muchas personas a una controversia muy fuerte. La pregunta que uno se hace después de leer estos textos y sobre todo leer cuando Eva come del fruto y hace comer a Adán y son expulsados del Edén, es porque en el común de la gente dicen, ok, la culpa fue de Eva. Otros dicen, no, la culpa es de Dios, ¿para qué pone esa tentación en medio del huerto? Y otros dicen, no, la culpa es de Satanás porque él fue como serpiente y le puso la zancadilla a Eva. Entonces todo se ha vuelto una controversia porque todo el mundo piensa de manera diferente. Pero quiero que entendamos un poco bien lo que nosotros estamos pensando o la revelación que hay detrás de todo esto. A ver, empecemos por el principio. Muchos pensamos que Dios lo que hace a través de la tentación de todos los seres humanos es probarnos, ¿sí? Y todos tenemos, digamos, un consenso de que cada tentación y cada cosa es una prueba para el ser humano. Ahora, la pregunta es, ¿qué está probando Dios en el ser humano? ¿Y por qué no cesa la prueba? Al fin y al cabo, ya cuando uno pasa, al menos, por ejemplo, cuando usted va a entrar a un trabajo, usted le hacen un test o una prueba o un examen, y si lo pasa, ya tiene el trabajo. Entonces, ¿para qué seguir tentándonos y para qué seguir exponiéndonos a eso? Bueno, la respuesta que nosotros tenemos frente a eso es que Dios no prueba al hombre realmente. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo somos. No necesita testearnos, Él ya sabe cómo somos. O sea, si usted tiene, por ejemplo, un bolígrafo en la mano y usted sabe que el bolígrafo tiene tinta, usted no necesita probarlo a cada rato para ver si él funciona. No, usted simplemente empieza a escribir. ¿Sí o no? Porque usted en su mente ya sabe que Él tiene tinta y que Él escribe. ¿Vale? Entonces, Dios no nos prueba. Dios sabe cómo somos nosotros, no tiene por qué probarnos. Si dijéramos que Él nos estuviera probando a cada rato, estaríamos dudando de la omnisciencia de Dios. O sea, ¿qué está probando en nosotros? No, Él ya sabe cuál es. Mejor dicho, si entramos en una prueba, Él ya sabe cuál es el final de esa prueba. Él ya sabe si la vamos a pasar o no la vamos a pasar. Entonces, no es realmente una prueba. Lo que nosotros conocemos como tentaciones no son realmente pruebas. Dios ya nos conoce. Ahora, ¿qué es lo que Él está esperando de todas estas cosas que nos suceden? Perfeccionamiento. ¿Vale? Entonces ahí ya nos vamos al mismo lapicero. El mismo lapicero ya no en tus manos, sino en las manos del fabricante. Para poder salir al mercado, el fabricante tiene que hacerle una serie de pruebas. ¿Sí? Tienen que colocar un montón de lapiceros en una máquina que los empieza a rayar, para saber si la bolita está bien, si la tinta está acorde. Y entonces esas pruebas, cuando pasan, entonces dicen
que el lapicero es de cierta calidad. ¿Me entienden a lo que me estoy refiriendo? Esos test lo único que hacen es mostrar cuál es nuestra perfección, a dónde nosotros estamos yendo en perfección. Por ejemplo, cuando un niño está empezando a caminar, la primera fase es agarradito de las manos de mamá o papá, ¿sí o no? Y usted lo agarra de las manos y lo tiene durísimo. Y el niñito da el paso y no sé qué, pero usted lo agarra durísimo, ¿vale? Pero luego hay otra fase en donde ya usted permite que sea el niño el que lo agarre. Entonces usted le pone los deditos y él ya agarra los deditos y usted va con él poniéndole mucho cuidado, pero ya usted deja que sea él el que lo agarre, ¿cierto? Pero luego viene otra fase en donde usted le permite 2, 3 pasitos solito. ¡Ay! Y ahí ya es que uno le dice, no, hizo el solito, el solito. Pero ya llega otra fase en donde ya usted le permite un rango mucho más larguito de caminata, poniéndole cuidado, pero usted permite eso. Miren, todos estos pasos tienen sus errores. Me refiero a que en el momento en el que usted lo está agarrando, en cierto momento él no da el paso como es, él no pone el piecito como tiene que ponerlo. Cuando ya usted lo suelta, él se cae, él va de nalga, ¿sí? Se tira contra no sé qué. Todas estas cosas son los errores normales y comunes. O sea, tú no vas a regañar al niño porque se cayó en el momento en el que está dando los 3 pasos. Jamás lo vas a regañar. ¿O sí? ¿Quién hizo eso? Nadie. ¿Por qué? Porque usted sabe que eso es parte del aprendizaje de él. Usted conoce que lo que él está haciendo va a cometer muchísimos errores. Usted va a tener que corregir la plantica del pie, cómo tiene que ir, usted tiene que corregirle la fuerza que tiene que hacer con los pies, tiene que corregirle muchas cosas, pero jamás lo va a regañar por hacer algo que no debe hacer en el momento en el que está aprendiendo y perfeccionando su caminata. Por esa razón nosotros tenemos que comprender que Dios no está permitiendo todas estas cosas por el hecho de saber si somos o no somos dignos de. No, Él nos conoce, sabe quiénes somos y por lo tanto sabe cuál va a ser el futuro. Entonces, Pastor Julio, Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios ya sabía cuál iba a ser cualquiera de las dos opciones, ¿ok? Si cometían el error y si no lo cometían. Pero la funcionalidad del árbol de la ciencia del bien y del mal y la funcionalidad del árbol de la vida es lo que nosotros no podemos juzgar. O sea, no podemos decir, Dios lo puso ahí para tentar al hombre. No es cierto. A ver, vayamos a la pregunta inicial. El árbol de la vida. Hay una discusión teológica en donde se dice si cuando Dios creó a Adán, ¿lo creó eterno o no? ¿Ok? Si él era eterno o no. Y la verdad, yo creo, esto es una posición muy mía, yo creo que Adán no era eterno, pero tenía acceso al árbol de la vida. ¿Me hago entender? O sea, Dios nunca le dijo a Adán que no podía comer del árbol de la vida. Del único árbol que le dijo que no podía comer era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Ok? Pero el árbol de la vida, él nunca le dijo que no comiera. Por lo tanto, Adán no era eterno, pero como tenía acceso al árbol de la vida, entonces él comía el árbol de la vida y se extendía su vida. ¿Me hago entender? No veía muerte porque tenía acceso al árbol de la vida. ¿Vale? El árbol de la vida es la representación de Cristo mismo. Por lo tanto, el acceso que Adán tenía al árbol de la vida, en este caso para nosotros, el acceso que tenemos a Jesucristo es lo que nos da la vida eterna. No es que Él fuera creado eterno, era orgánico, por lo tanto, como organismo tenía tendencia a envejecer y a morir. Pero por tener acceso al árbol de la vida es como si tuviéramos una máquina de rejuvenecimiento. Y constantemente él podía acceder al árbol de la vida y se regeneraba. Su materia orgánica se regeneraba, ¿ok? Porque tenía acceso al árbol de la vida. ¿Bien? Ahora, lo importante y por lo cual Adán tenía acceso al árbol de la vida es porque su mente y su corazón no tenían pecado. Ojo a esto, no tenían maldad.
esa razón le daba el derecho a tener acceso al árbol de la vida. Miren que lo que ocurre después de que ellos pecan y tienen esa maldad en su corazón es que Dios cierra el árbol de la vida. Y le dice, porque si el hombre ya tiene maldad en su corazón, no puede ser eterno. ¿Va? El problema del árbol de la ciencia del bien y del mal no radicaba en el hecho de que el hombre no tuviera acceso o sí tuviera acceso. Radicaba en que la consecuencia de conocer la maldad era la consecuencia de albergar en su corazón esa maldad. Y por lo tanto iba a perder los derechos otros que tenía dentro del huerto del Edén. ¿Ok? Por esa razón, en el huerto del Edén se podía tener vida eterna. Pero si el organismo iba a morir, ya no tenía ese derecho de estar en el huerto del Edén. Lo que nosotros hoy conocemos como el paraíso. ¿Ok? El paraíso no es un sitio terrenal, por más de que mucha gente dice que el paraíso está ubicado entre el Tigris y el Éufrates y no sé qué, porque la Biblia dice, la verdad es que el paraíso no es un sitio terrenal. Adán y Eva no estaban ubicados en el paraíso, en un sitio terrenal. Perdón. Adán y Eva podían pasar desde el paraíso a otro sitio que se llamaba el huerto del Edén, el jardín del Edén. El jardín del Edén sí estaba en la tierra, ¿vale? Y el jardín del Edén sí era un sitio en la tierra donde ellos podían estar aquí. Pero ellos cuando estaban en el paraíso, que era el sitio donde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y donde estaba el árbol de la vida, ellos tenían acceso, ¿ya? Pero era un sitio diferente. Esta circunstancia nos da a entender de que Dios es un Dios que sabe exactamente quién eres tú. Y cada cosa que te sucede, cada cosa que está en tu vida, cada cosa que está pasando en tu corazón, es algo muy relacionado con tu perfección. Dios no está esperando que tú seas perfecto ahora, pero sí está esperando que cada día, miren, que cuando murió Jesús en la cruz, la Biblia nos nombra de que el velo del templo se rasgó. Eso dice que a partir de esa muerte de Jesucristo, volvimos a tener nosotros el derecho de volver a acercarnos al árbol de la vida. A partir de ese momento. Pero ¿quiénes tienen el derecho a acercarse al árbol de la vida? Aquellos que creen en el árbol de la vida, no aquellos que no creen en él, no aquellos que no saben de la existencia de él. Solo los que creen en el árbol de la vida pueden tener derecho a acercarse a él. Y podemos tener derecho nuevamente a acercarnos a ese árbol. Pero escuchen, junto al árbol de la vida siempre estará el árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está esperando es que tú siempre tomes la decisión por el árbol de la vida. Jesús no se pone allí como único, ¿me hago entender? Sino como una escogencia en donde te permite a ti tener esa decisión por Él todos los días de tu vida. Por eso la Biblia siempre nos dice que nosotros todos los días tenemos que acercarnos a la presencia de Dios, que todos los días tenemos que buscar su rostro, que todos los días tenemos que buscarlo a Él para que Él toque nuestros corazones y nos aleje de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? Las palabras de Dios cuando ve a Adán, las palabras de Dios que le dice a Jesús y al Espíritu Santo, le dice, ya el hombre tiene el conocimiento del bien y del mal. Vamos a frenarle la entrada al árbol de la vida para que no sean eternos con esa maldad en su corazón. Estoy parafraseando, ¿no? Pero eso es lo que le dice, o lo que nombra Dios en consenso allí, y le dice, vamos a cerrar la entrada al árbol de la vida para que este hombre no sea eterno y maldadoso. ¿Ok? Con todo esto, ¿qué yo quiero decir doctrinalmente? He tratado de explicarles doctrinalmente esta situación. Y es que, por más de que nosotros tratemos de colocar culpas en Dios, en la serpiente, en Eva o en el mismo Adán,
nosotros tenemos que entender que todas y cada una de estas cosas significan que Dios está esperando que nosotros día a día caminemos hacia la perfección. Que Dios está esperando que nosotros día a día busquemos la perfección, yéndonos en nuestro caminar hacia el árbol de la vida, al cual ya tenemos derecho hoy en día a través del sacrificio de Jesucristo. Y tenemos derecho a comer día a día de ese árbol de la vida para tener vida eterna, para poder vivir eternamente. Cada vez que cometemos un error estamos escogiendo el árbol de la ciencia del bien y el mal. Cada vez que no vamos a Jesucristo, a lo único que vamos es a la ciencia del bien y el mal. Cada vez que no elegimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor diario, elegimos el árbol de la ciencia del bien y el mal, en donde nos jactamos de decir conocemos, sabemos, entendemos, razonamos. Pero lo cierto es que ese árbol nos está llevando a la salida del paraíso, a la salida del huerto del Edén, a la salida de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero cuando caminamos hacia el árbol de vida, ahí vamos a caminar hacia la vida eterna, porque tenemos ese derecho actualmente, porque Dios nos está dando ese derecho actualmente. Hay gente que dice que esto es una fábula, ¿no? Eso es una fábula, se inventó esa fábula el hombre para tratar de explicar sus errores y no sé qué. Pero lo cierto es que, aún siendo fábula, lo que nos enseña es algo positivo. Cada día nosotros tenemos la libertad de escoger. Ese es el libre albedrío que nosotros tenemos como seres humanos. Como seres humanos tenemos la capacidad de decidir. Hay un proverbio que dice, frente a ti está el bien y el mal. Elige el bien para que te vaya excelente en toda tu vida, ¿sí? Al frente tuyo tienes siempre la escogencia. Cada vez que nosotros damos 3 pasos en la vida, siempre va a haber una disyuntiva en nuestro corazón. O nos vamos por aquí, que nos está mostrando Dios, que es el camino, la verdad, la vida, o nos vamos por el camino ancho, que es el camino de la perdición, donde vamos a tener deleites, sí, vamos a disfrutar mucho, sí, pero al final habrá camino de muerte. Este es estrecho, espinoso, difícil, sí, pero es el camino que nos lleva a la vida eterna. Escoge. Nadie te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Yo como pastor no te estoy diciendo qué tienes que hacer. Te estoy mostrando los 2 caminos. Y la decisión finalmente es tuya. La decisión que nosotros tomemos es la decisión que nos corresponde a nosotros. No es la decisión de nadie diferente a ti. Por esa razón nosotros no podemos decir, ay, es que mi papá pecó y entonces por ese pecado yo ya estoy condenado. Mentira. Hay un versículo bíblico en Romanos que dice, ya el castigo del hijo no será el castigo, perdón, ya el castigo del padre no será el castigo del hijo. Ya no. Cada quien va a ser juzgado por sus propios pecados. Entonces, si la Biblia ya me quitó esa maldición generacional, ¿por qué yo sigo insistiendo en que, ay, es que mi mamá tenía cáncer, entonces yo voy a tener cáncer? Mentira. No hay maldición generacional. No hay nada que te ate a tu pasado. Eres tú con tu escogencia. En el momento en que tú escoges el árbol de vida, se acabó el problema, se cortó la raíz, se cortó la maldición generacional. No hay más. No hay, ¿cómo es que dice la Biblia? No hay condenación para los que escogen al Señor, ¿cierto? ¿Así es que dice? No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y entonces, si la Biblia dice que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, ¿por qué seguimos atándonos con cuerdas del pasado? ¿Por qué seguimos atándonos con cuerdas familiares? ¿Por qué seguimos atándonos con cuerdas de pecado? No podemos seguir atándonos en eso. Tenemos que continuar bajo los parámetros de la Biblia. Enfrente tuyo todos los días estará estará el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Escoge. ¿Qué es lo que quieres escoger en tu vida hoy? ¿Ok? No hay una revelación doctrinal para lo que tú tienes que escoger. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Y en el desierto se le aparece el mismo diablo y le dice, ¿cuáles son las 3 cosas que le dice? ¿Recuerdan? Si eres hijo de Dios, di a estos panes, a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Sí o no? Lo otro que le dijo, ¿cuál fue? Si te inclinas y me adoras, todos los reinos que son míos te los daré. Y la tercera, échate de cabeza, que escrito está, a sus ángeles mandará, ¿sí o no? Pero ante todas estas, ¿cuál fue la respuesta de Cristo?
escrito está. Y esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar en el momento en el que tenemos la disyuntiva en nuestro corazón. Cada vez que vamos caminando y tenemos frente de nosotros el árbol de vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, nuestra decisión tiene que decir, escrito está. ¿Qué está escrito para mí en la Biblia? ¿Qué es lo que todos los días yo voy delante de Dios a ver lo que está escrito en mí? Yo ya me leí toda la Biblia. No importa, el escrito fue hace más de 6,000 años y desde hace 6,000 años está hablándole al hombre de maneras diferentes todos los días. Yo me sorprendo cuando escojo versículos para leer y cada vez que los leo me dice algo diferente o entiendo algo diferente. Dios me revela algo diferente. A veces inclusive yo siempre he dicho esto, ¿no? Que a veces hay un versículo que se vuelve tan rema en una vida que fuera como si explotara una cosa aquí y iluminara los ojos de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿cómo es posible que yo haya leído esto tantas veces y no haya entendido esto que entendí hoy? ¿Por qué? Porque la Biblia es viva, es como un ser vivo que está allí para alumbrarte en los momentos en que tú necesitas. Entonces, si todos los días voy a la palabra y ella me está diciendo cosas, cada vez que me paro frente a la Y, bien o mal, tengo que decir ¿qué? Escrito está. Esto fue lo que me dijo Dios y por eso elijo el árbol de vida, como de sus frutos y cada día me estoy volviendo más eterno, cada día estoy consiguiendo esa eternidad de la cual Dios me ha hablado a través de su palabra. Pero no hay otra cosa diferente a tú escoger, hermano, hermana, amiga, hija. Si estás en una disyuntiva en este momento, por favor siéntate a meditar en la palabra que está escrito para ti. ¿En algún momento la Biblia te ha dicho decreto sobre ti muerte? Nunca, nunca. Siempre la palabra cuando está refiriéndose a ti, se está refiriendo con palabras de vida eterna. Y sobre esas palabras de vida eterna es que tú te tienes que aposentar. Sobre esas palabras de vida eterna es que tú tienes que tomar autoridad. Que el diablo te está diciendo que yo te tengo oprimido, que yo te tengo maldecido, que yo te tengo... Diga lo que quiera, señor don diablo. Pero lo que el Señor Todopoderoso, que es mayor que usted, me está diciendo a mí, es totalmente diferente a los decretos que usted está tratando de poner sobre mi vida. Por lo tanto, yo elijo a mi Señor y mi Salvador, que es mayor que usted inclusive. ¿Por qué? ¿No se ha leído la parte de la Biblia que dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo? Y cuando usted proclama esas palabras, al diablo se le acaban los argumentos. Porque el diablo solamente tiene argumentos para aquel que no sabe de escritura. Pero es que yo soy nuevo en el evangelio y no sé. Pues métase a un estudio bíblico para aprender esa escritura, para aprender esas promesas. Hay demasiados escritos que usted le pueden ayudar para eso. Demasiadas personas que están haciendo enseñanzas bíblicas que le pueden ayudar a entender la palabra y a afianzarse en ella, a tomarla para usted, a vivir en ella. ¿Ok? Yo me quedo aterrado porque mucha gente... hablando con ellas y tocamos un tema, por ejemplo, no sé, Narnia o Harry Potter, y son expertos y se conocen a Voldemort y a Dumbledore y a no sé quién, y Harry Potter y Ron y no sé quién, y se las saben todas. Pero en el momento en el que le preguntan sobre su propia vida, que es la palabra que tiene que ser, yo no me la sé, yo no sé, ¿cómo así? Y son cristianos. Y saben de Cristo. Y dicen que van a la iglesia. Pero saben más de maternidad de gallinas que de la propia palabra, que es la que te va a salvar. Vaya donde el diablo a decirle, no, es que Ron Weasley me dijo, no. ¿Y quién es Ron Weasley? No te conozco. ¿No se acuerdan ustedes cuando los discípulos de Pablo se fueron a echar fuera demonios y le pegaron una revolcada? Y los demonios le contestaban, a Pablo conozco, a Jesús sé quién es, pero ustedes no los conozco. Es que en el nombre del Dios que predica Pablo, ¿cómo así? Cuando no se sabe la Biblia, no puedes enfrentarte, porque lo único que vence al enemigo, sus argumentos, es escrito
está. Elegir a Dios, elegir el árbol de vida es la única escogencia que tú tienes, y la única forma de hacerlo es decir, escrito está. Yo no sé si ustedes han entendido por qué la Biblia tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. A ver, ¿ustedes saben lo que es un testamento? Un testamento es la voluntad de alguien para heredar algo a otra persona. Por lo tanto, eso no se llama Nuevo Testamento porque sí. Se llama Nuevo Testamento porque es lo que se quedó escrito para que tú pudieras reclamar la herencia. Por lo tanto, te tienes que pegar de eso. Yo no me lo imagino a usted recibiendo una herencia de la tía rica y dejando el papel botado por allá o no leyéndoselo. Porque viene cualquier abogaducho por ahí y le saca 3 artículos de por allá y dice, usted ya no tiene derecho a esa herencia, se queda para mí, y se la roban. ¿Por qué? Por no conocer el testamento. De esa manera el enemigo va a tratar de hacer todas las ardides posibles para quedarse con tu herencia, y tu herencia es tu vida. Tu herencia es tu vida, y lo único que Dios está esperando hoy es que tú tomes control de tu testamento, de lo que escrito está, para elegir el árbol de vida, que es el que te va a dar esa vida eterna que te están prometiendo en la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días en nuestro corazón para avanzar. Dice Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Miren, lo que él sufrió en su vida, lo que él vivió, tanto en la tentación como en la muerte, era simplemente la perfección como Salvador para que tú y yo participemos de esa herencia. Eso lo dice Hebreos. Se lo está diciendo al pueblo judío. Les está diciendo, miren señores, lo que ustedes rechazaron era la perfección. Lo que él padeció era perfeccionándose para ser el heredero, y con él participemos todos. Por eso nuestra escogencia hoy y todos los días tiene que ser Jesucristo. Tiene que ser Jesucristo, y Jesucristo es el árbol de vida, y ese árbol de vida, no, precisamente su nombre lo indica, nos da vida eterna. Y como Adán tuvo acceso a él en el principio en el paraíso, ahora por causa del sacrificio de Jesucristo nosotros tenemos paso para tomar de ese árbol de vida. Así que asumámoslo todos los días, comámoslo todos los días, en medio de una disyuntiva, de una decisión, escojamos el escrito está y elijamos el árbol de vida. Amén. Ok, vamos a orar entonces. Vamos a orar para que Dios tome el absoluto control y nos lleve a ser tocados. Padre eterno, gracias, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. Gracias Jesús. Gracias Jesús. No creemos haberlo alcanzado todo, Señor. El autor de los Salmos dijo que no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Pero en medio de esta carrera y esta dificultad, Señor, yo te pido por favor que me ayudes, Señor, a vivir, disfrutando de, Señor, del escrito está. Enamórame de tu palabra, enamórame de tu testamento, enamórame, Señor, de la herencia.
para yo poder reclamarla, Señor, y saberme todos los artículos que el abogado diablo quiere quitarme, Señor. Que no me deje más influenciar del mal, que no me deje más influenciar, Señor, por las circunstancias equivocadas, y que cada día, Dios, yo tenga la elección por el árbol de la vida, Señor. No lo colocaste ahí por nada, lo colocaste ahí para perfeccionarme, no para tentarme. Saco de mi vida y de mi corazón y de mi mente todas esas palabras ociosas que me dicen que lo único que tú haces es probar y probar y probar a la raza humana para saber si somos dignos. ¿Dignos de qué? No somos dignos de nada, Señor. Tú eres el único digno. Y por esa dignidad, Señor, es que pusiste a Jesús en una cruz para colocarnos a nosotros como algo que posiblemente podíamos alcanzar, esa vida eterna. Quitémonos de nuestra cabeza que somos dignos. No lo somos, no lo vamos a pasar nunca. Si es una prueba, entendamos que nunca la vamos a pasar. No tenemos la facultad de hacerlo. Nosotros solos no podemos. Necesitamos al autor de la vida, al consumador de la fe. Necesitamos al valiente. No somos valientes, Señor. Tú eres el valiente y tú nos das la valentía a nosotros. Solamente contigo en nuestros corazones es que podemos ser valientes. Solo Josué contigo en el corazón es que podía salir a batallar. Solo Moisés contigo en el corazón pudo abrir el Mar Rojo. Solamente David contigo en el corazón pudo conquistar la tierra y pudo ser rey. Solo contigo en mi corazón es que puedo vencer y elegir el árbol de la vida, Señor. Y yo me enfrento todos los días a la decisión. Por favor, ilústrame tanto en mi vida que yo todos los días en esa elección elija el árbol de la vida y coma del árbol de la vida y renueve mi corazón una vez más. Porque soy organismo que estoy tendiente a morir, Señor. Solamente hasta cuando alcance la perfección en tu reino es que ya dejaré esta materia orgánica, Señor. Pero mientras tanto necesito de ti, mientras tanto necesito de tu unción, mientras tanto necesito de tu protección, mientras tanto necesito de tu palabra, mientras tanto necesito, Señor, que me toques. Mientras tanto necesito, Señor, ese enfoque que solamente tú puedes traer a mi corazón, Señor. Mientras tanto, Dios Todopoderoso, solamente tú puedes hacer en mi vida el honor de darme la facultad de elegir el árbol de vida, Señor. Hoy quebranta mi vida, Señor, para que no cese más, Señor. No cese más decidiéndome equivocadamente, sino que siempre, Señor, pueda tener la facultad de elegir lo que tú tienes en mi vida. Y yo sé que tú eres lo mejor de lo mejor en mí. Úngeme, Señor. Si esta forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú, oh, indudablemente tú. Incondicional, has rescatado mi vida. Tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto.
Cuánto me has amado a pesar de mí. Atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Solo tú puedes darme el favor a mi corazón, Señor, de avanzar. No hay otro, Señor, solo tú, y lo reconozco hoy delante de todos. Corres el velo y devuelves el cielo a mi amanecer. Me amas con celo y a cada momento me haces saber que me quieres bien. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí. Atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Oh, oh, eres indudablemente tú. Indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Tú y solo tú, Señor. No hay otro. No hay otro, Señor, que puede hacer la obra en mi vida, Señor. Solo tú. Y gracias por eso. Gracias, Señor, por esta enseñanza doctrinal que puede acercarnos un poco más a ti y a tu vida eterna. Te honramos y te glorificamos, te exaltamos y te damos todo honor y toda gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.